Mi hermana planea su boda en el aniversario de la muerte de mi esposo, llamándolo un inútil y que no vale la pena recordar. Pero no es buena idea decir eso cuando la boda es en mi casa. Nunca pensé que sería una de esas personas que publican sobre dramas familiares en Reddit, pero supongo que cuando las cosas se ponen lo suficientemente mal, incluso la persona más reservada siente la necesidad de compartir. Así que aquí estoy. Tal vez esto me dé claridad, o tal vez solo me sienta bien desahogarme. Soy una viuda de 56 años, lidiando con la actitud egoísta de mi hermana, Julia, que tiene 47. Ella es casi una década menor que yo y siempre ha encontrado la manera de obtener lo que necesita, pero esta vez ha ido demasiado lejos. Para darles contexto, mi esposo falleció hace 3 años, y pienso en él todos los días. Éramos novios desde la escuela, estuvimos casados por 30 años. Era un hombre increíble, amable, generoso y trabajador. Construyó su negocio desde cero y adquirió algunas propiedades valiosas muy temprano. Cuando murió, dejó todo a mi disposición. No tuvimos hijos, así que después de su muerte, mi mundo se volvió solitario. Me sumergí en el duelo durante meses, pero luego me di cuenta de que tenía que hacerme cargo para preservar su legado. Tomé el control de su negocio y puse mi energía en transformar nuestra casa de verano junto al lago en un lugar para bodas. Es un lugar hermoso, rodeado de naturaleza con vistas tranquilas al agua. Mi difunto esposo y yo siempre soñamos con convertirlo en algo especial, y después de que él se fue, se convirtió en mi proyecto, mi manera de mantener viva su memoria mientras creaba algo hermoso para otros. El lugar se ha vuelto bastante popular en nuestra comunidad, y disfruto administrarlo. Me mantiene ocupada y conectada con la gente, aunque mi vida es bastante ajetreada de por sí. Una tradición que he mantenido desde que él falleció es pasar el aniversario de su muerte haciendo trabajo social. Era un hombre muy caritativo, y sé que esto le daría paz a su alma. Organizo una gran comida para el orfanato del pueblo y la celebro en la casa junto al lago. Es mi manera de retribuir y honrar la memoria de mi difunto esposo. Él siempre creyó en ayudar a los menos afortunados, por lo que este evento anual significa mucho para mí. Ahora, permíteme presentarte a mi hermana, Julia. Siempre hemos tenido una relación algo complicada, no extremadamente mala, pero sí algo distante. En resumen, no compartimos un vínculo cálido como hermanas, pero mantenemos una relación civilizada. Ella estuvo casada antes, en sus 20 años, pero esa relación terminó mal. Desde entonces, ha estado soltera hasta hace unos años, y ahora se va a casar de nuevo. Cuando se comprometió, me alegré genuinamente por ella. A pesar de nuestras diferencias, la familia es la familia, después de todo. Mis padres están muertos, mi esposo está muerto, y no tengo más hermanos que ella, así que es la única que puedo llamar familia. Lo mismo es cierto para ella, pero tristemente, ella no lo entiende. Hace unos meses, Julia se acercó a mí con una solicitud. Me pidió ayuda con su boda y que le permitiera usar la casa junto al lago como el lugar. No lo dudé. Dije que sí, no es como si estuviera pasando apuros económicos. Fue algo muy importante para ella. Pensé que tal vez esto sería una manera de reparar nuestra relación tensa. Después de todo, no estamos haciéndonos más jóvenes como para seguir con una relación fría. Tristemente, solo yo pienso así. Ella tenía otros planes. Desde entonces, le he estado pidiendo la fecha de la boda para poder bloquear el lugar para ellos y no alquilarlo a otros, pero había estado demorando, diciendo que aún no lo decidían. Hasta que hace una semana me envió la invitación de su boda por correo electrónico. Daba la dirección de mi casa como el lugar sin siquiera obtener una confirmación mía final. ¿Y qué más? La fecha de su boda coincidía con el aniversario de la muerte de mi esposo. Su correo electrónico era una bandera de su derecho arrogante. Después de que le dije categóricamente que el 3 de noviembre estaba reservado para actividades sociales, aún así, planeó su boda para ese día. Si le doy el beneficio de la duda, puede que no recordara la fecha, pero aún así podría haberme consultado antes de enviar las invitaciones. Pero no lo hizo. La llamé de inmediato para hablar del tema. Nuevamente, le expliqué que ese día realizo mi trabajo social anual y organizo la comida para el orfanato. Ella guardó silencio, tal vez enfurecida al otro lado. Le pedí con la mayor suavidad posible si consideraría cambiar la fecha. Aún había tiempo suficiente para reprogramar, y yo estaba más que dispuesta a ayudarla a hacer los arreglos. Pero ella fue inflexible con la fecha, diciendo que fue su prometido quien quería casarse ese día, porque tenían recuerdos especiales de esa fecha y querían congelarlos con la boda. Le dije que entendía el sentimiento, pero que ese día también significaba mucho para mí. Ella se enfureció, diciendo que ya había enviado las invitaciones y que cambiar la fecha ahora sería vergonzoso. Me molesté por su actitud. Le respondí que ese no era mi problema, ya le había informado con antelación que el 3 de noviembre estaba reservado, ¿por qué siguió adelante con esa fecha? Si de verdad era tan importante para ella, debería haberlo discutido conmigo antes de enviar las invitaciones. Pero actuó con derecho.
Ahí fue cuando todo tomó un giro feo. Julia explotó. Me acusó de querer hacer su boda sobre mí y mi esposo muerto. Dijo que estaba siendo egoísta y que ya debería superarlo. La discusión escaló, y en el calor del momento, dijo algo sobre mi difunto esposo que jamás olvidaré. De todos modos, él era un inútil. Hace 3 años que está muerto, ¿por qué sigues estancada en ese idiota? Me quedé sin palabras, no podía creer lo que estaba escuchando. En ese momento, algo dentro de mí se rompió, y le grité que se disculpara por lo que dijo. Ella dijo que no había dicho nada malo. Le dije que de ninguna manera iba a permitirle usar la casa para su boda. Tampoco iba a financiarla. Si quería insultar a mi esposo, que encontrara otra manera de pagar y organizar su boda. Ella me gritó, llamándome de todo, antes de colgar. Después de esa explosiva discusión, Julia y yo no hablamos por unos días. Entonces, de repente, me contactó pidiéndome la confirmación por correo de la reserva de la casa. Actuaba como si no hubiera pasado nada, como si no hubiéramos tenido la peor pelea de nuestras vidas. Me negué. Le dije de nuevo que no permitiría que usara la casa, ni siquiera si se disculpaba. Fue entonces cuando se dio cuenta de que había cometido un gran error. Inmediatamente, me llamó, disculpándose, y dijo, cito, dije eso solo para animarte a que sigas adelante. Han pasado 3 años desde que murió, y sigues afligida por él. Eres joven, y él se fue hace mucho. Necesitas salir y darle una oportunidad a las relaciones. Usé palabras duras solo para provocarte a que pienses en ti misma. Por el amor de Dios, soy tu hermana, no tengo más que buenas intenciones para ti. La escuché en silencio, pero no podía dejar de sentir que había algo más detrás de sus acciones. Julia siempre había sido un poco manipuladora, pero esto se sentía diferente. No respondí y colgué, diciendo que me dolía la cabeza y necesitaba descansar. Unos días después, recibí una llamada de mi tía, la hermana de mi mamá. Julia es amiga de su hija y las visita a menudo. Mi tía tiene poco más de 70 años y vive con su hija. Julia las visitó el otro día y estaba chismeando con su hija. Mi tía escuchó a Julia decir que había elegido deliberadamente el aniversario de la muerte de mi esposo para su boda. Quería hacerme daño. Quería que me sintiera sola, miserable, y recordara mi vida vacía. Al parecer, estaba celosa de la riqueza de mi esposo y de mi vida amorosa. Yo tuve un matrimonio estable y llevé una vida lujosa, mientras que ella siempre luchó financieramente y también en sus relaciones. Incluso dijo que quiso seducir a mi esposo, pero nunca tuvo la oportunidad. Pensaba que celebrar su boda en mi casa ese día me haría sentir miserable por mi vida solitaria. Escuchar esto me revolvió el estómago. Hasta entonces, estaba decidida a no dejar que celebrara su boda en mi casa, pero ahora quería hacer algo más terrible, algo que ella recordará por el resto de su vida. Ya tengo algunos planes en mente, pero también quiero buscar consejos sobre si tomar venganza contra ella realmente vale la pena. En este momento, estoy tan furiosa que no puedo pensar con claridad. Actualización 1. Gracias por los comentarios agridulces, aprecio todos y cada uno de ellos. Lamento no poder revelar la ubicación de mi casa junto al lago. Sé que compartirla aquí podría ayudar a mi negocio, pero quiero mantener mi identidad en el anonimato. Ahora, las actualizaciones. Estaba devastada. El hecho de que mi propia hermana llegara a tales extremos para ser tan cruel conmigo fue casi insoportable. Pero después de las lágrimas, la ira tomó el control, una ira fría que se instaló en mis huesos. ¿Quería jugar? Muy bien, yo también jugaría, pero iba a ganar. En mi primer post mencioné que tenía planes, pero no los revelé porque no creo en mostrar mis cartas hasta el último momento. Así que esto es lo que hice. La llamé y le dije que había reconsiderado la situación, y que ahora estaba dispuesta a dejar que celebrara la boda en mi casa el 3 de noviembre. Me dio las gracias y dijo que había reaccionado de manera exagerada, que su intención solo era por mi bien. Jugué mi papel a la perfección, incluso ofreciéndome para ayudar con los preparativos, pero ella dijo que ella y su prometido podían manejarlo. No tenía ni idea de lo que estaba por venir. La semana previa a la boda fue una locura. Julia y su prometido estaban ocupados ultimando detalles, y yo fingía ser la hermana diligente, ofreciendo consejos y apoyo cuando era necesario. Pero detrás de escena, estaba planeando mi pequeña sorpresa. Me sentía malvada al hacerlo, pero era necesario. El gran día finalmente llegó. Los invitados de Julia empezarían a llegar a la casa alrededor de las 11 de la mañana. Pero no sabían que esa mañana no iban a acercarse en absoluto a la propiedad. Contraté seguridad adicional para el lugar. La casa tiene 3 entradas, y coloqué guardias en cada una con instrucciones estrictas de no dejar entrar a nadie. Yo misma cerré los portones y me aseguré de que la casa estuviera completamente inaccesible. Eran las 7 de la mañana cuando llegó la organizadora de la boda con el florista y el decorador, solo para encontrarse con puertas cerradas y una pequeña tropa de guardias de seguridad bloqueando el paso.
Mi teléfono comenzó a sonar casi de inmediato. Julia estaba enloqueciendo, gritándome por teléfono que estaba arruinando su boda, que era un monstruo, que me iba a demandar y desheredar, todo lo que puedan imaginar. No dije ni una palabra. Colgué tranquilamente y bloqueé su número. Me quedé en el ático de la casa y observé cómo el caos se desataba. La casa está lejos de la ciudad, así que Julia y su prometido tardaron en llegar. Intentaron forzar la entrada, pero la seguridad los enfrentó. Pronto llegó también su familia. Estaban confundidos y frustrados. Algunos intentaron razonar con los guardias, pero nadie pasó esa puerta. Finalmente, todos se dieron cuenta de que la boda no se llevaría a cabo en la casa junto al lago. Julia estaba humillada. Ella y su prometido terminaron casándose apresuradamente en una ceremonia civil en el ayuntamiento al día siguiente, solo con su familia y 2 amigas de Julia. La gran boda que había imaginado fue completamente arruinada. Pero no había terminado. Después del desastre de la boda, me comuniqué con el nuevo esposo de Julia. Le envié un correo detallando todo, la pelea, cómo insultó a mi difunto esposo y cómo había planeado deliberadamente la boda en su aniversario de muerte solo para hacerme daño. No me contuve. Quería que él supiera exactamente con quién se había casado. No recibí respuesta de él. Tal vez no me creyó, después de todo, acaba de casarse con Julia, su amor. Pero estoy segura de que pronto ella mostrará su verdadera cara, y entonces mi correo encajará en la historia. No estoy segura de cuánto durarán, pero no me sorprendería que este matrimonio termine como el primero de ella, en desastre. En cuanto a mí, no tengo arrepentimientos. Julia trató de lastimarme de la manera más cruel. Pensó que podría romperme, pero lo único que hizo fue fortalecer mi determinación. Estoy en paz con mi decisión. En cuanto a mi labor social, llevé a los niños a Dollywood. Fue divertido, les encantó el cambio. Me di cuenta de que hacer la misma fiesta año tras año en el mismo lugar no les ofrecía nuevas experiencias. Así que, a partir de ahora, planeo organizar diferentes tipos de actividades para los niños cada año, en lugar de la misma comida en la casa. Actualización 2. Perdón por no haber publicado mucho, pero no había nada que actualizar hasta ahora. Han pasado unos meses desde el desastre de la boda, y decir que las cosas han sido interesantes sería quedarse corto. Nunca imaginé que las consecuencias de ese día durarían tanto, pero la vida de Julia ha dado un giro, y no puedo decir que me sorprenda. Después de todo, Julia prácticamente dejó de existir para mí. He estado llevando una vida feliz y tranquila con mi negocio y mi trabajo social. Permítanme empezar desde donde lo dejé. Julia había invitado a algunos de nuestros parientes lejanos a la boda, y ellos tenían opiniones encontradas sobre mis acciones. No me importa lo que piensen de mí, pero algunos se pusieron en contacto conmigo y me felicitaron por defenderme. Por lo que me dijeron, no pasó mucho tiempo antes de que empezaran a aparecer las grietas en su matrimonio. Han estado peleando sin parar desde la boda en el ayuntamiento. Julia y su nuevo esposo, llamémoslo Greg, fueron objeto de burla por parte de sus amigos. Pronto, Julia también mostró sus verdaderos colores, y Greg se dio cuenta de que Julia no era exactamente la persona que pensaba. Greg quería llegar al fondo de los problemas, y mi correo con los detalles jugó a mi favor. Me contactó pidiéndome una reunión. Acepté. Cuando nos vimos, primero se disculpó por no haberme respondido antes. Luego admitió que fue su error mostrarle el correo a Julia antes de leerlo detenidamente. Ella lo eliminó de inmediato de la bandeja de entrada y de la papelera, y él no se molestó en recuperarlo o investigar más. Obviamente, en ese momento confiaba más en su esposa que en mí. Por supuesto, Julia intentó pintarme como la villana ante cualquiera que la escuchara. Les dijo a los familiares que yo había arruinado su boda por despecho, que estaba amargada y que no soportaba verla feliz. Julia le había llenado la cabeza a Greg con todo tipo de mentiras sobre mí. Le dijo que yo era egocéntrica por mi dinero y que siempre la había humillado por ser pobre, lo cual no era cierto en absoluto. Dado lo que hice en su boda, su historia era creíble para él. Pero cuando le conté todo, cómo insultó a mi difunto esposo, cómo eligió deliberadamente esa fecha para hacerme daño, y cómo había sido manipuladora y condescendiente, Greg se quedó en silencio. Podía ver que estaba procesando todo y que quizás comenzaba a ver las señales de alerta. Me dijo que él quería una fecha diferente para la boda, pero que Julia insistió en el 3 de noviembre. Ella le dijo que creía en la numerología y que el 3 de noviembre era un día auspicioso para su signo de agua. Ahora, al escuchar mi versión de la historia, conectó los puntos, su obsesión con esa fecha no tenía nada que ver con la numerología, lo hizo solo para herirme. Julia puede haber inventado miles de historias falsas para mostrarme como la mala de la película, pero la verdad tiene una forma divertida de salir a la luz, ¿no es así? Finalmente, todos empezaron a enterarse de lo que realmente había pasado, como Julia había elegido intencionalmente el aniversario de la muerte de mi esposo para hacerme sentir miserable, como lo había insultado,
y cómo trató de manipularme para financiar una boda diseñada para hacerme daño. Una vez que la historia completa salió a la luz, la opinión de todos sobre Julia comenzó a cambiar. De repente, ya no era la víctima. El golpe más grande para Julia, sin embargo, vino de Greg. Resulta que ha estado teniendo serias dudas sobre su matrimonio. No le gustó que ella le mintiera sobre por qué cancelé la boda, y le molestó aún más darse cuenta de hasta qué punto estaba dispuesta a llegar solo para vengarse de mí. Según los chismes de los parientes, Greg ha comenzado a pasar más tiempo fuera de casa, y han estado peleando constantemente. Julia, siendo Julia, se niega a asumir ninguna responsabilidad por lo que sucedió. Me culpa a mí por arruinar su matrimonio y sigue tratando de hacer ver que fui yo quien reaccionó de manera exagerada. Incluso vino a mi casa para armar un escándalo, pero no la dejé entrar. Gritaba que yo había manipulado a su esposo en su contra y me llamó una destructora de hogares que estaba tratando de robarle a su marido. Grabé su ataque de ira y se lo envié a Greg. Me dijo que la confrontó con la verdad, y ella se desquició. Incluso lo acusó de estar acostándose conmigo. Sé que Julia es una bruja loca y que puede llegar a cualquier extremo para hacer miserables a los demás. Le dije a Greg que necesitaba mantenerla bajo control, y me aseguró que lo haría. Sus gritos fueron tan fuertes que los vecinos salieron y amenazaron con llamar a la policía si no se iba. Después de eso, intentó irrumpir en mi oficina, pero fue expulsada por la seguridad. Sabía que esto vendría, por lo que ya había instruido a la seguridad que no la dejaran entrar. En cuanto a Greg, no me sorprendería que presente una demanda de divorcio más temprano que tarde, o al menos eso es lo que parece, ya que no lo conozco, solo lo poco que hemos hablado. Es un buen tipo, y creo que finalmente está empezando a darse cuenta de que se casó con alguien que se preocupa más por ganar discusiones mezquinas que por tener una relación saludable. En cierto modo, me siento mal por él, pero también creo que estará mejor sin Julia a largo plazo. Sé que esto puede sonar mezquino para algunos, pero cuando has pasado por tanto como yo, aprendes que, a veces, defenderte significa cortar a las personas tóxicas de tu vida, incluso si son familia. No estoy orgullosa de cómo sucedieron las cosas, pero tampoco lo lamento. Estoy bien con cortar a Julia de mi vida. No se ha disculpado ni ha tratado de enmendar las cosas, pero no espero que lo haga. Después de todo lo que me hizo, creo que nuestra relación, lo poco que quedaba de ella, está más allá de la reparación en este punto, y sinceramente, estoy bien con eso. La vida es demasiado corta para rodearte de negatividad y drama. Así que, aquí es donde están las cosas. Julia sigue descontrolada, su matrimonio está en crisis, y yo estoy bien. Supongo que es solo cuestión de tiempo antes de que se desarrolle el próximo capítulo, pero pase lo que pase, estoy lista para ello. Al final del día, sé que hice lo que era correcto para mí, y eso es lo único que importa. Actualización 3. No soy la única que ha buscado venganza, ya que mi hermana también ha querido vengarse de mí, especialmente ahora que se está divorciando de Greg. Entiendo que alguien puede estar enojada si su matrimonio se derrumba, especialmente si ha durado tan poco, pero es ella la que se lo buscó. Además, vengarse de personas que no tienen la culpa de esto es bastante bajo, incluso para Julia. Se hubiera vengado conmigo directamente, pero no, tuvo que usar a los niños del orfanato como herramienta para su venganza. Este fin de semana había organizado una comida en mi casa del lago. Iba a ser un día hermoso para los niños, y pensaba que podrían disfrutar de una buena comida y luego jugar en el parque por la tarde. Había varias personas ayudando con la preparación de la comida desde temprano, porque había mucho que hacer. Yo había salido al pueblo cercano a buscar algunas cosas que faltaban, así que no estaba en la casa cuando Julia apareció. No había seguridad esta vez, porque no pensé que la necesitaría. Después de todo, esto era una obra de caridad, una ocasión para que los niños del orfanato tuvieran un día de diversión y buena comida. Jamás imaginé que Julia podría hacer algo tan bajo como atacar a los niños, pero me equivoqué. Ella logró entrar y arruinar la comida que habíamos estado preparando con tanto esmero. Había 2 cacerolas grandes donde se estaba cocinando una parte importante de la comida, y cuando volví, descubrí que la comida estaba completamente arruinada. Sabía que algo andaba mal al probarla, porque estaba extremadamente condimentada, a un nivel que la hacía incomible. No era solo un poco más salada de lo habitual, la comida literalmente no podía ser consumida por nadie. Cuando empecé a investigar qué había sucedido, una de las personas que estaba ayudando describió haber visto a una mujer que coincidía perfectamente con Julia entrar en la cocina cuando no había nadie alrededor. No podía creer que hubiera llegado tan lejos. No solo arruinó la comida destinada a los niños del orfanato, sino que también lo hizo a sabiendas de que esto afectaría a aquellos que no tenían absolutamente nada que ver con nuestros problemas. Qué bajo tienes que caer para utilizar a unos niños y su comida como herramienta para vengarte de tu hermana. Fue un acto de pura malicia, y la verdad, me enferma pensar que comparto la misma sangre con alguien capaz de hacer algo así. Por suerte, la situación se salvó. No me tomó más que otro viaje al pueblo para comprar comida preparada,
aunque me costó un buen dinero y un montón de estrés adicional. Aún así, logramos salvar el día, y los niños disfrutaron de su tarde en el parque, ajenos a lo que había sucedido. Pero lo que Julia hizo fue demasiado bajo, incluso para ella. Después de lo ocurrido, decidí no quedarme callada. Publicamos fotos del evento en redes sociales, y junto con las fotos, también contamos lo que sucedió. Fui muy clara al compartir los detalles del sabotaje, y aunque podría haber mantenido a Julia en el anonimato, decidí que ya era hora de que la gente supiera quién era realmente. Di información de mi hermana para que todos supieran lo que había hecho. Algunas personas me dijeron que debía haberlo dejado pasar, que seguir escalando este conflicto no haría más que empeorar las cosas entre nosotras. Y sí, podría haberlo dejado estar, pero sinceramente, siento un odio por Julia en este momento que es difícil de explicar. No puedo simplemente ignorar lo que hizo. Usar a niños inocentes para vengarse de mí es una línea que no se cruza, y ella la cruzó sin pensarlo 2 veces. No solo arruinó una comida, sino que también demostró hasta qué punto está dispuesta a llegar para herirme. Actualización 4. Bueno, algo bueno ha salido de todo lo que sucedió la última vez que publiqué, y es que la viralidad de mi evento ha hecho llegar a muchas personas lo que hacemos. Gracias a eso, hemos recibido mensajes de apoyo de gente que no solo quiere ayudarnos, sino también donar comida y otras cosas para los niños. Así que estamos por organizar otro evento pronto, lo cual es una excelente noticia para ellos, ya que siempre disfrutan un día fuera del orfanato. Sé que Greg se ha enterado de lo que hizo su futura exesposa y está muy molesto con ella. Esto ha complicado aún más sus posibilidades de reconciliación, si es que existía alguna después de todo lo ocurrido. Parece que esa relación está llegando a su inevitable final. Por otro lado, mi hermana ha tenido que ocultar o borrar sus redes sociales debido al acoso que ha recibido tras la exposición de lo que hizo. No apruebo el acoso en sí, pero ver que muchas personas la están señalando como la villana de esta historia tiene que haber sido un golpe de realidad para ella. A veces, las personas solo aprenden cuando ven las consecuencias de sus acciones reflejadas en los ojos de los demás. Es irónico pensar que Julia trató de burlarse de mí por ser una mujer solitaria, pero al final, la que está quedando completamente sola es ella. Mientras tanto, lo mejor para mí es que, aunque ya no tenga familia de sangre a mi alrededor, tengo a los niños y a todas las personas que me están ayudando con estos eventos. Ahora, más que nunca, no me siento para nada sola, y eso es lo más importante.